Buenas, soy Mario de Maes, el de Tyler, y en este nuevo vídeo os quiero hablar de dos productos para el lavado del coche de la firma Ewocar. Por una parte, espuma de prelavado, Snow Foam, espuma activa, Ewocar al Pre-Wash. Ambos botes son de los que yo tengo en uso, de hecho la espuma activa está a punto de acabarse. Es una espuma activa alcalina, alto poder de limpieza, nos sirve tanto para el prelavado del vehículo y ablandar la suciedad antes de realizar el lavado manual, como también para la limpieza de llantas. Tiene muy buen poder como limpiallantas. Y después tenemos el jabón para el lavado a mano de la misma firma, Ewocar, el Neutral Foam Shampoo. Es uno de mis jabones favoritos porque tiene una lubricación espectacular, genera una gran cantidad de espuma y se aclara de forma muy fácil. Ambos productos se pueden obtener tanto en formato 1 litro como 5 litros, tenéis los enlaces en la descripción, podéis acceder a la web y ahí seleccionar el formato en el cual queréis ver el precio. Y bueno, la relación calidad, que os digo que está en lo más top que vais a poder comprar, precio, es espectacular, como en todos los productos de Ewocar. Hemos hablado de que el All Pre-Wash lo podemos utilizar como prelavado, como también como limpiallantas. La dilución como limpiallantas va a depender de la suciedad que tengamos. En este caso es un Aston Martin que nos ha dejado una amiga para realizar un lavado. Y bueno, se trató la pintura en su día, hace unos 8 meses aproximadamente, con Hydro 36 de Ewocar, que es un coating 9H, la máxima dureza, con una suavidad espectacular, una resistencia a químicos increíble y un brillo cristalino que personalmente me encanta. Uno de los mejores coatings del mercado, sin duda. Además, a un precio, 50 mililitros, la verdad es que es un chollo. Entonces, se realizó el tratamiento en la pintura, pero las llantas no se trataron. Podemos utilizar perfectamente el Hydro 36 en llantas y la facilidad de limpieza es espectacular también. En este caso no están tratadas y he preparado un pulverizador Canyon con una botella de 1 litro, una dilución 1,5 para tener ese plus de limpieza. Si no están tan sucias las llantas o llevamos tratamiento, etcétera, podemos preparar una dilución 1,15, 1,30 en función de lo que vayamos necesitando y también en función de las pastillas de cada coche, porque no todos los coches se ensucian igual ni se limpia tan fácil el ferodo. Entonces, pulverizador espumante de Canyon para la limpieza de llantas y lo frotaremos con los accesorios de Best Fiber, que son los mejores accesorios que podéis comprar, tanto el cepillo, el Best Fiber Microfiber Wheel Brush para la limpieza de la cara interna, como el Best Fiber Microfiber Wheel Mitt para la limpieza del frontal. Para los que sigáis frotando el limpiallantas o la espuma activa en la cara frontal con una brocha, os recomiendo que os paséis sí o sí al guante. ¿Por qué? Porque la brocha, cuando estás frotando, las cerdas se van abriendo y siempre hay zonas que no acabas de limpiar perfectamente. Con el guante es extraordinariamente sencillo, además es ultra delicado, no vais a marcar las zonas negro piano, como por ejemplo tienen estas llantas del Vantage. Entonces es muy sencillo, pulverizáis en la llanta, pulverizáis en el guante, yo lo hago por ambas caras y vais a ver cómo es facilísimo cubrir del limpiador, frotarlo en toda la superficie frontal. Incluso podéis limpiar por la cara trasera de los palos y de esa forma conseguir una limpieza más profunda, porque siempre fastidia mucho que limpias el coche, limpia la llanta perfectamente, te pones a circular y te empieza a caer suciedad de detrás de los palos que se había reblandecido con el limpiallantas, pero no has frotado, no la acabas de aclarar bien y al final esa suciedad acaba escurriendo al fondo de la llanta. Entonces, bueno, siempre fastidia un poco el no haber conseguido esa limpieza completa, ya que nos estamos esforzando con accesorios adecuados. Eso por parte de limpiallantas, utilizando el Pre-Wash como limpiallantas. Para utilizar la espuma activa para reblandecer la suciedad del exterior del vehículo, lo más top sería la MJJC Foam Canon S versión 3.0, para el que disponga de hidrolavadora, evidentemente. Es la forma más sencilla de cubrir de un baño de espuma todo el vehículo y también además más rápida. Es importante que sea rápida porque nunca interesa que se seque un producto químico sobre la pintura del coche. Entonces, cuanto más rápido cubramos, evidentemente, mucho mejor. Aquí tengo una dilución 1,15, que es la dilución que yo aconsejo. Ewocar recomienda una dilución del 2%.
Yo suelo utilizar más hacia el 6%, que es aproximadamente eso, el 1,15, y a mí me va estupendamente. Si no tiene tanta suciedad, pues en vez de 1,15, ese 2% nos podría ir bien. En el grupo de Telegram se habla de diferentes diluciones del producto y bueno, cada uno al final que utilice lo que necesite, porque no es lo mismo sobre un coche al que le suele llover y se ensucia mucho que un coche que se ensucia mucho menos, no va a necesitar tanto potencial de limpieza. Para el que no tiene hidrolavadora, pues bueno, la famosa Marrolex Axel Foamer 3000, 3 litros útiles de capacidad, la que más bares de presión aguanta en su interior, es una virguería y como consejo utilizad el filtro de color blanco, es el que genera la espuma más húmeda y cuanto más húmeda vamos a ser capaces de cubrir el coche de forma más rápida. Cuanto más seca sería más nata montada, más vistosa, pero vais a tardar mucho más en cubrir el coche, se os va a ir secando el producto y es algo que no interesa, ¿vale? Para espuma seca yo sí que suelo utilizarla a lo mejor para una limpieza de tapicería, para eso sí, pero bueno, para el exterior yo soy partidario de espuma húmeda, sin ninguna duda. Había enseñado los accesorios de Best Fiber para la limpieza de la llanta. Alrededor de las tuercas podemos utilizar una brocha como la de CarPro, la XL de Tailing Brush, y para la limpieza de neumáticos, bueno, el Alprewash 1.5 va a limpiar mucho. Si queremos una limpieza lo más profunda posible usaremos un limpiador de neumáticos. Podemos frotarlo con el ADBL Tire Brush, que es espectacular lo bien que funciona y la forma triangular junto con el tamaño, que en principio diríamos que es pequeño, pero la verdad es que es perfecto para limpiar cualquier neumático. En este caso este tiene un perfil 40 y para este perfil la verdad es que funciona estupendamente. Y bueno, por aquí tengo un par de cubos, uno con 5 litros de agua y otro tendrá aproximadamente unos 15. En el de 5 litros de agua podemos poner entre 2 o 3 tapones en función de la cantidad de espuma que queramos que se genere. Evidentemente va a limpiar más con 3 tapones que con 2, pero ya os digo yo que va a ser muy raro que con 2 tapones para 5 litros de agua no os limpie bien el coche. A mí siempre me ha limpiado todos los jabones que he vendido en toda mi vida, con 2 o 3 tapones me ha limpiado con ambas diluciones perfectamente. Entonces yo digo más en función de la espuma que le guste a cada uno. Entonces yo voy a poner 3 tapones y bueno, tengo por aquí el Best Fiber Wash Pad, que es un pad de lavado, que es una espuma, en este caso bastante alta, recubierta de microfibra para la limpieza, el lavado del coche. Hay gente que prefiere utilizar el guante, que vendría a ser lo mismo, pero podríamos poner la mano por el interior. A mí me gusta más el pad porque al tener más cantidad de espuma, esa espuma es muy porosa, cargamos mucho más líquido que con el guante y esos poros que tiene la espuma interna hace que conforme apretamos un poquito el pad al haber cargado solución jabonosa, liberemos una gran cantidad de líquido con todavía más espuma que si utilizamos el guante. Entonces, pues bueno, es al gusto de cada uno. Este pad a lo mejor tendrá 2 años y medio, 3 años y mirad cómo está. Los accesorios de Best Fiber y toallas son fabricados en las mejores fábricas, tanto de Corea como de China. Siempre vamos buscando lo más de lo más y aquí están los resultados, prácticamente 3 años de pad y está como el primer día. Yo lo que suelo hacer cuando acabo de utilizarlo es aclararlo con agua a presión, lo aguanto con la mano, aclaro y después lo escurro un poco y lo dejo reposar sobre los cubos y aguanta perfectamente. Vamos a hacer el cameo para ver el estado de suciedad del coche. No está tremendamente sucio, pero sí que tiene bastante suciedad. Es un coche que suele lavar en los boxes de lavado con las lanzas y poco más. Vamos a verlo y después ya hacemos la demostración del uso de los productos. Pues aquí tenemos esta joyita y por aquí podéis ver el nivel de suciedad que tiene. Es un color que esconde bastante bien la suciedad, pero bueno, si os fijáis al detalle, podéis ver que tiene una capa de suciedad, digamos que media. Si el coche fuera negro, evidentemente se vería de forma mucho más clara. Fijaos en el neumático,
como tiene el característico color marrón de suciedad, ferodo, etc. Y las llantas tienen mucha acumulación de ferodo. Aquí en estas estriberas de color negro se puede ver claramente la suciedad y también en los cristales. La espuma de prelavado nos va a servir también para ablandar los mosquitos. Cuando tenemos una gran cantidad de mosquitos, lo que suele hacer es pulverizar el antimosquitos previamente al baño de espuma. Fijaos en esta zona, que también se nota muchísimo la suciedad. Y en la trasera siempre se acumula bastante. Cuando tenemos una gran cantidad de ferodo, suciedad de neumático, etc., yo lo que aconsejo es darle primero con agua a presión. De ese modo, después se nos va a acumular menos la suciedad en los accesorios de limpieza. Entonces, primero vamos a darle manguerazo. Y de ese modo nos hemos quitado la suciedad del ferodo, la capa grosera, por decirlo así. Pulverizamos, por ejemplo, podemos comenzar por los neumáticos. Y aquí veis como, pese a no ser un limpiador de neumáticos dedicado, a una dilución de 1,5 es pulverizarlo y enseguida se ve el color marrón de toda la suciedad que está sacando. Podemos utilizar tanto el caño de espumante como el pulverizador espumante blanco que tenemos en la web, que genera una espuma más densa. Ambas opciones son válidas. Este genera una espuma un poco más húmeda, cunde un poquito más el pulverizado, y con el otro generamos una espuma pues más seca. Ambas opciones son válidas, como decía. Podemos pulverizar un poquito en el cepillo de ADBL y frotamos. Como veis, tiene el tamaño perfecto para limpiar el perfil del neumático, y además, al ser pequeñito, es muy manejable. Y ahora ya pulverizamos. Yo suelo pulverizar, hacer primero la cara interna. En este caso, detrás de la pinza no vamos a poder limpiar, salvo que movamos el coche posteriormente a haber limpiado toda la zona que rodea la pinza. Entonces pulverizamos el limpiador en la garganta y después pulverizamos en el cepillo. Y ahora ya frotamos. Al ser de microfibra no vamos a arañar en absoluto la laca. En este caso lleva una pintura negra barnizada en la cara interna y también en el frontal. Entonces es un proceso 100% seguro. Como decía, pues por aquí evidentemente no va a caber ni este cepillo ni ninguno. Nos aseguramos de frotar todo. Este cepillo puede tener fácilmente 2 años y medio, 3 años, y sigue estando espectacular. Yo cuando acabo lo agarro con la mano izquierda por el mango y con agua a presión lo aclaro, cojo de aquí, lo sacudo para quitar gran parte del agua que tiene y ya lo dejo en la cesta de los aperos de lavado. Y ahora ya pulverizamos en la cara frontal de la llanta.
y también en el Best Fiber Microfiber Wheel Mitt. Esta es la última versión, que es más ancha para poder introducir 4 dedos. Y como decía antes, es muy sencillo alcanzar todos los rincones y además asegurarnos de que estamos frotando por completo toda la superficie, con el plus de que es 100% seguro en llantas que tengan pintura de color negro, como es este caso. Y como veis, además, pues cunde mucho la limpieza, que también es importante para que no se nos seque el limpiallantas. Vale, ya hemos frontado la cara frontal y también os decía que con el guante es muy sencillo frotar la cara trasera de los palos y de ese modo limpiar la llanta por completo. Aquí ya obviamente no cabe, tendríamos que mover el coche. Y esta zona de aquí la podemos limpiar con la brocha de CarPro. Y una vez ya frotado el Alprewash a una dilución 1,5, aclaramos con agua a presión. He secado tanto la llanta como el neumático para poder demostraros el nivel de limpieza obtenido. Como veis, el neumático ha quedado muy limpio, no tan limpio evidentemente como si hubiéramos usado un limpiador de neumáticos dedicado, pero bueno, ya habéis visto todo el color marrón que iba sacando, toda la suciedad, y bueno, la verdad es que han quedado muy bien para tener una dilución 1,5. Y ahora vamos a ver la llanta al detalle. Al ser de color negro, en este color lo que se ve claramente son los puntitos de contaminación férrica, que si os fijáis bien, supongo que en el vídeo se apreciará, y sobre todo en los cantos se acumulan bastante, entonces ahí ya necesitan el uso de un descontaminante férrico. Vamos a ver por aquí, aparte de estar ya las llantas un poco arañadas, y también fijaos en la cara interna como las llantas han quedado muy limpias. Voy a cambiar la luz para que se vea mejor. Ahí ha caído una gota, a ver por aquí. ¿Veis? Ahí se aprecia la contaminación que os decía. Entonces, bueno, estas llantas ya van necesitando de un descontaminado profundo. El coche tiene ahora 20.000 kilómetros. Pero bueno, el resultado, la verdad, es que por utilizar una espuma de prelavado y ser unas pastillas que ensucian tantísimo, el resultado es muy bueno. Vamos a ver ahora la limpieza del resto del coche. Vamos a realizar ahora el proceso de prelavado utilizando la MJJC Foam Canon S versión 3.0. Y lo más habitual es realizar la aplicación de la espuma activa
siempre empezando de partes bajas y después vamos subiendo. Esto es porque las partes bajas acumulan más suciedad y de ese modo, si empezamos por debajo, esas zonas que acumulan más suciedad va a tener más tiempo en contacto la espuma activa y de ese modo vamos a conseguir limpiar más que si empezáramos por las partes superiores. Esto sobre todo es importante en los laterales y en la trasera, que se acumula mucha suciedad. Y de este modo ya hemos cubierto todo el coche con espuma activa. Ahora está reblandeciéndose la suciedad, están disolviéndose los mosquitos, etcétera. Y vamos a hacer un cameo para mostrar la gran densidad de espuma que hemos conseguido. Fijaos en la gran densidad de la espuma que hemos conseguido aplicar empleando la Foam Lance de MJJC. Le he dado otra aplicación a las llantas por si todavía quedará algo lograr sacarlo, y también le he dado a los pasos de rueda. Aquí es donde decía que se acumula la mayor parte de la suciedad, entonces si empezamos aplicando la espuma activa por las partes bajas va a estar más tiempo en contacto y por lo tanto vamos a lograr limpiar más. Ewocar aconseja esperar un par de minutos y aclarar con agua a presión. Podemos esperar más tiempo sin ningún problema, lo importante es que no se nos llegue a secar sobre la pintura. Y ya tenemos aclarado el al pre-wash. Fijaos en el beading, la repelencia al agua, únicamente después de aclarar la espuma activa. Todavía queda suciedad que vamos a eliminar ahora con el lavado a mano con el Ewocar Neutral Foam Shampoo, pero fijaos la repelencia al agua del Hydro 36 solamente con la espuma activa.
Todas estas partes ya se han limpiado con bastante profundidad únicamente con la fase de prelavado. Y ahora conseguiremos la limpieza completa con el lavado a mano. Como decía antes, podemos emplear tanto 2 como 3 tapones por cada 5 litros de agua, no habría ningún problema. Agitamos un poco el jabón y ponemos, en este caso, pues 3 tapones para tener ese plus de espuma que a tantos nos gusta. Después ya introducimos el wash pad y agitamos la solución jabonosa para que se mezcle bien. Y ya vemos que se genera una gran cantidad de espuma. Si todavía queremos más espuma en el cubo, cogemos la hidrolavadora, la ponemos sumergida en el agua y con un poquito de agua a presión se genera una cantidad de espuma espectacular. Vamos a mostrar ahora el lavado a mano. Vamos a ver en primer lugar la limpieza de la superficie frontal. Lo que hacemos es, como decía, cargamos solución jabonosa y dejamos el wash pad que repose sobre la pintura y vamos frotando en líneas rectas por toda la superficie a limpiar. La lubricación que se consigue es espectacular, notamos cómo desliza una barbaridad el wash pad. Vamos a la otra zona. Y simplemente tenemos que ir frotando para que vaya eliminando la suciedad. De este modo ya estaría frotado el jabón sobre el capó. Si os habéis fijado, eso sucede siempre, cuando se empieza a lavar con la solución jabonosa se genera menos espuma que conforme se va avanzando. Si ahora aclaramos el pad en el cubo que solamente tiene agua, de ese modo liberamos la suciedad que hemos recogido con la microfibra, cargamos otra vez solución jabonosa y ahora, si os fijáis, estamos generando más espuma que antes en la base de partida. Y esto es lo que tenemos que hacer en todo el coche. Vamos a cambiar la toma y vamos a ir viendo cómo vamos limpiando diferentes zonas. Fijaos en la capacidad de retener solución espumante del wash pad. Y conforme vamos liberando solución jabonosa, generamos más espuma por la porosidad de la espuma del interior del wash pad. Lo normal es dejarnos los bajos para el final. En este caso, como hemos usado la espuma activa, el coche parte de muy limpio, entonces no es tan crítico que ahora nos pongamos a frotar las estriberas en este caso y que después vayamos a frotar el wash pad por las partes superiores del coche. Si no hacemos prelavado y el coche está bastante sucio, sí que aconsejo dejar para el final los bajos del coche. Voy a realizar el lavado del resto del coche.
Y ya tendríamos frotado el jabón y es el momento de aclararlo con agua a presión. Fijaos cómo ha cambiado ahora la repelencia al agua respecto a cuando le hemos dado agua a presión para aclarar el Alpre Wash. Antes repelía bastante bien el agua y ahora repele muchísimo más. Voy a cambiar el ángulo de la cámara para que lo veáis al detalle. Vamos a verlo más de cerca. Fijaos en las bolitas de agua, el beading, lo circulares que son. Cuanto más circulares, más fácil vamos a secar posteriormente el coche. Tened en cuenta que este coche se ha lavado muchísimas veces en lavadero, agua con cal, tenemos residuos de cal sobre la pintura. Si ahora hacemos un lavado con un jabón ácido, como tenemos varios en la tienda, este beading mejorará todavía más. Y voy a seguir aclarando el resto del coche. Fijaos, como os decía, en la repelencia al agua del coating Ewocar Hydro 36 en pintura. Tiene aplicado el Glass Pro de Ewocar en la luna delantera, repele de forma espectacular. Y fijaos en el techo, la repelencia al agua está al máximo nivel. Y cuando tenemos aplicado un tratamiento que repela tanto el agua como el Hydro 36 o cualquier otro producto, no hace falta que sea un tratamiento cerámico que repela muchísimo el agua, podemos secar el coche de forma muy rápida con una toalla de secado de microfibras, y esta es la mejor, la Best Fiber Stream Dry 2.0. La hay en color verde y en color gris, y bueno, vamos a ver la facilidad de secado. Tened en cuenta, estamos ahora mismo con un 84% de humedad y 14 grados y medio. Con temperatura más alta y menos humedad siempre vamos a secar más fácil. Como habéis visto, con una pasada, siempre que contactemos perfectamente, nos vamos a llevar toda el agua que tiene sobre la superficie. Con menos humedad todavía secaremos antes, pero fijaos lo rápido que es secar el coche con una toalla de estas características y un tratamiento que aporte repelencia al agua. Vamos a secar ahora el resto del coche. Con una toalla nos va a dar para secarlo sin ningún problema. Vamos a ver el secado del techo. Como veis, en una pasada, 100% seco.
¿Y qué hacemos los aficionados al detailing una vez tenemos el coche lavado y secado? Aplicar un quick detailer. En este caso, Evocar Q-Seal aporta brillo, suavidad, repelencia al agua espectacular, una gran resistencia a químicos y una repelencia al polvo impresionante. Para mí el producto más repelente al polvo de todos los que he probado. Best Fiber Double Twist, pulverizamos en una cara, extendemos una capa fina, volteamos la toalla y lo retiramos. Y ya lo tendríamos aplicado. Con una Best Fiber Double Twist suele dar para aplicarlo en todo el coche. Si no, se puede extender con una Double Twist y retirarlo con una Grey. Poco más, espero que os haya gustado el vídeo, se ha hecho un poco largo, pero quería explicar el proceso al detalle para todos aquellos que empiezan en detailing. Nada, si os ha gustado dejad un like, compartirlo y nos vemos pronto en nuevos vídeos. El siguiente del Q-Seal. Venga, un abrazo muy fuerte, chao.